Bienvenidos a Aprende Historia, el canal donde tratamos la historia de una manera más divertida. El tema del cual vamos a hablar hoy es los francos, uno de los pueblos más importantes dentro de los bárbaros, pues sentaron las bases, las raíces del famoso Imperio Carolingio que posteriormente se convertiría en el Reino de Francia. Hablaremos sobre algunos de los aspectos más importantes como la sociedad y la economía, y también intentaremos destacar algunas de las figuras más representativas y algunos de los cambios políticos, sociales, económicos y territoriales que cambiaron e hicieron mella en la sociedad del momento. ¿Qué son los pueblos francos? Los pueblos francos son el pueblo que en la antigua Galia, lo que actualmente viene a ser la actual Francia. Tuvieron una gran importancia en el Imperio Romano, pues se dieron a conocer por el filósofo Sulpicio, uno de los más importantes de la época. Aquí podemos distinguir los distintos tipos de francos, pues los francos nunca han sido una unidad social consolidada. Podemos distinguir los francos salios en la zona amarilla, que luego se desplazaron hacia abajo, hacia el río Rin, en el 440. Los francos ripuarios, que son los de la zona naranja, y entre ambos tipos de francos están los francos catos, que no aparecen en este mapa, pero tuvieron alguna importancia. Ahora trataremos los tipos de francos con más detalle. En primer lugar, podemos distinguir los francos salios, que tuvieron una gran importancia, fueron los más importantes, los francos catos y los francos ripuarios. Los francos salios consiguieron una hegemonía total en el reino franco, pues tanto como Meroveo como Childerico I y como Clodoveo fueron reyes del reino franco y fueron del primer tipo, los francos salios, los francos catos, que tuvieron alguna importancia pero tampoco tuvieron mucha relevancia, y los francos ripuarios, siendo una minoría, apenas tuvieron importancia. Estos luego posteriormente se consolidan y forman una unidad social ya consolidada, formando un reino unificado. La sociedad es un aspecto importante porque para entender los francos hay que entender la sociedad que los componía. En primer lugar, en la cima de la pirámide podemos encontrar la nobleza, los reyes, etc. Estos mostraban un gran hastío hacia las clases bajas. Luego podemos encontrar el campesinado y los comerciantes, el campesinado que se dedicaba en su totalidad a la actividad agraria, y los comerciantes y mercaderes que comerciaban con las tribus aledañas y en el interior del reino. Estos tenían una religión pagana con ciertas influencias arrianas debido a los visigodos que se encontraban en el sur, limítrofe con Aquitania. La economía es un aspecto fundamental también que se ha de tener en cuenta para saber cómo vivían. Tenían una economía que se basaba fundamentalmente en la actividad agraria, el 90% de su población se dedicaba a la agricultura. Tenían una agricultura un poco atrasada, pues utilizaban el arado romano, que era un arado arcaico, con el cual no se sacaba provecho de la tierra. Posteriormente, estos utilizarían los sistemas de rotación trienal que se modernizarían en la Edad Media, y el arado normando, que era más sofisticado. También tenían una actividad ganadera, pero por aquellos entonces era muy pobre. Ahora vamos a hablar más de temas históricos. Se funda el reino franco con Meroveo, ya con la dinastía merovingia en el 448. El reino franco es el periodo que va desde la formación de la dinastía merovingia, ya un reino franco unificado, hasta su finalización con la formación del Imperio Carolingio. Bueno, como anteriormente he nombrado, la dinastía merovingia, que la funda Meroveo, un general franco, el cual va ascendiendo en la escala dentro de la nobleza hasta que se llega a convertir en rey. Este reina desde el 448 hasta el 457. Le sucede su hijo Childerico I, un rey satírico que mostraba un gran hastío hacia las clases bajas, pero fue uno de los reyes más importantes. Luego le sucede su hijo Clodoveo I, que se dice que fue el que fundó la dinastía merovingia, el cual gobierna desde el 481 hasta el 514. Este fue uno de los más importantes de los reyes de la dinastía merovingia, junto con Childerico I, su padre. Clodoveo I llevó al imperio a una gran expansión territorial, pues era un rey bárbaro que conquistó más allá de las tierras del Rin. Luego el reino franco se disgrega en pequeños reinos con la muerte de Clodoveo I. Aquí podemos distinguir los distintos reinos por los que estaba compuesto: Austrasia, Neustrasia abajo, los bretones, que eran
pueblos de distinto origen al de los francos, la Aquitania al sur, limítrofe con los visigodos, luego Borgoña al lado de Aquitania y Suabia por último, y podemos distinguir luego ya en el centro que posteriormente surgiría el condado de París, que tuvo una gran importancia. Luego a este periodo ya le sigue un periodo de estabilidad político, social y económica. Tampoco surgieron cambios, tanto territoriales como económicos como culturales, importantes. Los francos eran un pueblo que estaban infravalorados por los romanos, pues los consideraron un pueblo inferior a ellos, que no se lavaban y que eran atrasados. Los francos poseían unas religiones de origen germano, con influencias germanas, pues creían en dioses como Thor y los Nibelungos. Tenían una influencia por los germanos. Este periodo de estabilidad acaba con la formación del Imperio Carolingio en el año 800 por Carlomagno, que gobernó junto a su hermano Carlomán I, que muere dejando al frente solo a Carlomagno. Nos remontamos años atrás, a Carlos Martel, mayordomo de palacio, pues la figura del mayordomo de palacio cobró una gran importancia. Este derrota a los árabes en el año 722 en la batalla de Poitiers. Padre de Pipino el Breve, fundador de la dinastía carolingia, que a su vez era padre de Carlomagno. El máximo impulsor de la dinastía carolingia fue Pipino de Heristal, padre de Carlos Martel, uno de los mayordomos de palacio. La dinastía carolingia llevó al imperio carolingio a su máxima etapa de resplendor, tanto cultural como político como social. Uno de los más importantes de esta dinastía fue Carlomagno, coronado como Imperator Augustus, que era como se llamaba en aquella época, al título de emperador, en el año 800 por el Papa León IV. Este gobierna en el Imperio Carolingio desde el año 800 hasta el 814. Llevó al Imperio Carolingio a su máxima etapa de resplandor político, social, económico y cultural, pues este conquistó muchas tierras y hizo más grande al Imperio Carolingio. A este le sucede su hijo Ludovico I o Luis I el Piadoso. Este también fue un emperador muy importante y muere en el 843, teniéndose así que firmar el Tratado de Verdún, el cual dice que el imperio se ha de dividir entre los sucesores de Luis el Piadoso, quedando el imperio tal que así. La zona de naranja quedaría para Carlos el Calvo, que sería lo que es la zona occidental, la zona de morado, que es lo que le tocaría a Lotario I, la Francia media, y lo verde para Luis el Germánico. Luego muere Lotario I, teniéndose que dividir la Francia media, y se celebra el Tratado de Prüm en el año 850, teniéndose que dividir la Francia media de la siguiente manera: Lotaringia quedaría para Lotario II, la otra parte quedaría para Luis II el Joven, y la parte de naranja, que sería la Borgoña cisjurana, quedaría para el hijo menor de Lotario I, que sería Carlos II, rey de Borgoña. Este reino tendría una importancia y ocasionaría una serie de problemas en distintos periodos del imperio. Posteriormente, Lotario II, Luis II, muere en el año 870, teniéndose que firmar así el Tratado de Mersenne, el cual dice que se ha de dividir el reino de Lotaringia, que como anteriormente nombrado era el correspondiente a Lotario II. Este se dividiría entre sus tíos Carlos el Calvo y Luis el Germánico, anexionándolos a sus imperios. Luego se ha de firmar el Tratado de Ribemont, el cual aquí no se tiene que dividir ningún imperio, ningún trozo de territorio, pero se tienen que aliar tres reyes carolingios, que son Carlomán III, Luis II el Tartamudo y Luis III, contra Bosón V de Provenza, un noble de origen no carolingio que quería adueñarse del control de aquellas tierras. Entonces estos tres reyes se alían porque había una serie de contiendas y de rencillas entre ellos. Entonces deciden apartar todos esos problemas para aliarse contra la familia de los bosónidas, que eran a los que pertenecía Bosón V de Provenza.
Entonces firman dicho tratado en Ribemont, una ciudad de Holanda, y derrotan a Bosón V de Provenza, saliendo victoriosos, y derrotan así a los bosónidas, repartiéndose luego el reino de Provenza, al que pertenecía Bosón V. Luego le sucede la hegemonía de Carlos III el Gordo, rey emperador, el cual consigue reunificar todo el imperio, haciéndolo una unidad imperial consolidada. Esta unidad imperial dura muy poco tiempo, pues la consigue unir en el año 887 y muere en el 888. Le sucede la desmembración del imperio. Ya el imperio queda dividido en pequeños reinos, ya como la Francia Orientalis, la Francia Occidentalis, el Reino de Italia, la Borgoña Cisjurana, etc. Hasta ya la formación del Reino de Francia, quedando dividido por completo en pequeños reinos. Dichos reinos, los cuales surgieron en el año 888, tenían una independencia y cada uno tenía su rey, hasta la formación del Reino de Francia en el año 949. Los Capeto, una dinastía de nobles, consiguieron una gran importancia reunificando toda Francia y formando así el reino en el 949. Bueno, aquí finaliza el vídeo. Si os ha gustado, suscribiros, seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos en otro vídeo.